Habíamos estudiado que Jesucristo vino para ofrecer el reino a Israel, pero fue rechazado como su Mesías en ese entonces. Sabemos que hoy en día los islámicos y varias otras religiones están esperando al Cristo, a ese Cristo que fue rechazado alguna vez. Y sabemos que el Cristo que va a venir va a ser un falso Cristo, va a ser el anticristo que se va a manifestar y ellos le van a recibir. Jesucristo dijo: yo vengo en nombre del Padre y no me reciben. Vendrá el día que alguien va a venir en su nombre, a ese van a recibir. El anticristo se va a levantar y va a engañar a todas las naciones. Eso va a ser en un periodo de tiempo de 7 años y está por ocurrir en cualquier momento. El anticristo se va a manifestar. Ahora bien, el hecho que el Mesías sea rechazado no era un misterio porque estaba profetizado. Y podemos leer en varias profecías del Antiguo Testamento que eso iba a pasar así. Es más, Isaías capítulo 53 cuando empieza, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Diciendo que eran muchos los que iban a rechazar al Mesías. Sin embargo, Cristo enseñó que sobre los misterios del reino de los cielos. Y lo hizo por medio de parábolas, las cuales nosotros estamos estudiando en esta serie de estudios. Los misterios del reino han de relacionarse con algo que no fue manifestado con anterioridad. Y es la promesa también que Dios le había dado a Abraham, que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios elige un pueblo por gracia, que es el pueblo judío. Sin embargo, en Cristo hoy no existe nacionalidad. ¿Verdad que no? No hay diferencia en ese sentido para la salvación. Todos aquellos que crean en Cristo como Señor y Salvador son salvos y pasan a formar parte de ese reino espiritual, que es el reino de Cristo, al cual cada creyente fue trasladado cuando creyó en Cristo y le recibió como Señor y Salvador de sus vidas. El aspecto presente del reino, que se llama iglesia, nosotros conocemos claramente eso porque estudiamos en la doctrina de la iglesia. Dice que ese aspecto del reino es en donde cada creyente fue trasladado por la acción del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, cuando nos traslada del reino de las tinieblas y nos introduce dentro de Cristo. Ahí el creyente pasa a ser llamado hijo de Dios y pertenece a otro reino. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad ¿de quién? Del poder. Y Timoteo también dice que hay muchos que están cautivos en las redes de Satanás y están cautivos a voluntad de él. Y la única forma que tienen para escaparse de ese reino de tinieblas es por medio de la obra de Cristo. Dios en su misericordia sabe quiénes forman parte y quiénes van a ser parte de ese reino. Nosotros no. Nosotros hoy día podemos mirar acá en la congregación y podemos definir que en esta iglesia hay personas salvas y personas no salvas. El único que sabe 100% quién es salvo y quién no es Dios. Pero yo tengo en la Biblia ciertas características para que pueda identificar quiénes son y quiénes no son. Por ejemplo, uno de esos puntos es: el que no persevera en la doctrina de Cristo no es de él. El que no ama a su hermano no forma parte del reino de los cielos, o mejor dicho, del reino de Dios. No forma parte. El que practica el pecado es del diablo. Pero yo no voy a poner, y el estudio de hoy, yo no quiero que ustedes se pongan a pensar a ver quién es y quién no es. Vean sus vidas, analicemos nuestras vidas y realmente tomemos conciencia y digamos: ¿estoy o no en la fe? Vamos a examinarnos si estamos en la fe. Vamos a olvidarnos del que está al lado. Vamos a olvidarnos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros vecinos y de a todos los que le odiamos. No creo que acá haya gente que le odie. Si usted tiene odio en su corazón, no es cristiano. Tiene que saber ya eso, así que descártese luego. El creyente no odia. El creyente no puede odiar. ¿Puede tener enemigos? Sí, pero el creyente ama a su enemigo. Es la parte sobrenatural que nosotros no podemos hacer. Así que si yo tengo odio en mi corazón, ya me da la pauta que yo estoy descartado. Ya no pertenezco a ese reino. Porque el amor de Dios, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? Se ha derramado ¿cuánto? Abundantemente en la vida del creyente por medio del Espíritu que Él nos dio. Tenemos un espíritu ¿de qué? De amor, de poder y de dominio propio. En cuanto al aspecto escatológico del reino, nosotros identificamos el reinado milenial de Cristo que va a pasar después de la gran tribulación, ¿sí? A ese aspecto nosotros llamamos milenio
o reino milenial de Cristo. Luego de esta serie de estudios vamos a introducirnos en el día del Señor. Va a empezar con la tribulación y vamos a terminar estudiando todo hasta el milenio. Por supuesto, antes de eso, ¿qué tenemos que ver? Antes que pasen los 7 años de gran tribulación, ¿qué tiene que ocurrir? El rapto de la iglesia. Vamos a repasar el arrebatamiento. Vamos a repasar porque es importante. Y estas parábolas que estamos estudiando, así como las 7 iglesias del Apocalipsis, nos interesan mucho más porque tiene que ver con algo actual. Tiene que ver con algo actual. Es ahora el momento en donde yo tengo que centrarme realmente en hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué me hace pensar a mí que si yo no hago la voluntad de mi Padre hoy que estoy acá, voy a querer hacer la voluntad de mi Padre por la eternidad? ¿Qué yo puedo pretender si a mí no me gusta vivir en santidad? Estar toda la eternidad al lado de alguien que es totalmente, absolutamente santo. Si yo no alabo acá que estoy en la tierra, y alabo en espíritu y en verdad, realmente le adoro a mi Dios en mi obediencia, ¿cómo voy a pretender irme al cielo en donde va a ser lo que hagamos por la eternidad? ¿Verdad que no? No tiene sentido. La vida eterna ya empezó acá en la tierra. Nosotros no estamos esperando la vida eterna. Sí, estamos aguardando la redención de nuestros cuerpos, la transformación de nuestros cuerpos, pero ya tenemos vida eterna. Esa vida eterna ya empezamos a vivir acá. Empezamos ya a experimentar eso. Y a las tribulaciones presentes, Pablo le llamó esta leve tribulación momentánea. ¿Cómo podemos comparar nosotros nuestra vida, que es como las nieblas, dice, que aparecen un rato y terminan, con toda una eternidad? No hay punto de comparación, porque ni siquiera sabemos lo que significa eternidad. No va a tener fin. Mi conducta muestra lo que yo creo. Lo que yo hago y dejo de hacer muestra lo que hay dentro de mi pensamiento, lo que hay en mi corazón, la forma como yo dirijo mi familia y las cosas que hacemos como familia y en mis negocios y en todos los aspectos muestra a qué reino yo pertenezco. Las parábolas de Mateo 13 tienen que ver con las consecuencias y presencia del Evangelio en el tiempo que comprende, desde la predicación personal de Jesucristo hasta el tiempo de la siega, que va a ser al final de la tribulación. El periodo de la iglesia que comienza desde el Pentecostés con la venida del Espíritu Santo y va a culminar con el arrebatamiento de la iglesia. Es el periodo de tiempo en el que nos encontramos nosotros. Y este es un término que tiene que quedar grabado en nuestras mentes, el término reino. Hay mucha confusión con respecto a esto y muchos grandes teólogos no están de acuerdo con estas definiciones. En las Escrituras, este término se usa de 7 maneras diferentes como habíamos estudiado. En la Escritura se habla del reino de los gentiles, el reino de Israel y de Judá, el reino de Satanás, el reino universal de Dios, un reino espiritual, el reino milenario o davídico y la forma de misterio del reino. Habíamos dicho que en estos primeros 4 aspectos no hay problema de interpretación, porque no es escatológico. Hay un acuerdo general por las revelaciones de la Escritura. Sin embargo, en cuanto al reino espiritual, el reino milenial y la forma de misterio del reino, sí hay desacuerdo porque tienen que ver con profecías bíblicas. Forma parte de la escatología bíblica. Así que no hay problema si alguna persona tiene una diferencia de conceptos en cuanto a esto. Hay algunos que piensan que el arrebatamiento se va a dar a la mitad de la tribulación. Hay algunos que piensan que la iglesia va a pasar por toda la tribulación. Y estamos nosotros que pensamos que antes que empiece la tribulación, y son los más que están de acuerdo con este punto, que la iglesia va a ser arrebatada para que empiece los 7 años de gran tribulación. Para esquematizar y ver en este dibujo, podemos decir que la esfera del reino de Dios lo incluye todo. El reino de Dios dice que todo lo creado subsiste en Dios. No hay nada más grande que Dios. Realmente no podemos comprender completamente lo que es el reino de Dios, porque no comprendemos la majestuosidad de Dios. Nosotros, nuestra mente finita, no llega a captar lo que es infinito. Nosotros no podemos comprender el concepto de que alguien no fue creado. Nuestra mente no funciona de esa manera. Lo aceptamos por fe,
y lo comprendemos por fe, que Dios es eterno y Él es el origen de todas las cosas. Él creó todas las cosas y a cada cosa con un propósito. Dentro de esa esfera del reino de Dios tenemos un aspecto que se llama el reino de los cielos. ¿A qué nosotros llamamos reino de los cielos? Es aquel gobierno general de los asuntos de los hombres que el Padre ejerce desde el cielo, desde la creación hasta el milenio. Atiendan una cosa, Dios es eterno, es atemporal. Él no tiene principio ni tiene fin. Pero todo lo que Él creó, podemos hacer una línea del tiempo, Dios le puso principio y Dios le puso fin a todas las cosas. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando nos referimos al reino de los cielos, nos referimos a un aspecto del reino de Dios. Dios siempre tuvo reino. El reino de los cielos es un aspecto del reino de Dios, una esfera de profesión de fe, donde se incluyen verdaderos y falsos creyentes. Por eso el mensaje Apocalipsis, por ejemplo, que habla del aspecto presente del reino de los cielos, que es la iglesia, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. No todos tienen la capacidad de oír y entender el mensaje de Dios, sino aquellos a quienes se les es concedido por la bondad divina. Nosotros estamos viviendo en una esfera de profesión de fe donde se incluyen falsos y verdaderos creyentes. La Iglesia Universal de Cristo es invisible, no tiene denominación, no hay hermanos libres, no hay bautistas, no hay nada de eso. La Iglesia de Cristo se conforma por todos aquellos que son salvos, genuinos creyentes en la esfera espiritual. Son todos aquellos que fueron trasladados del mundo y fueron insertados en Cristo. Sin embargo, ese aspecto invisible de la iglesia, que es cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, tiene un aspecto visible. Ese aspecto visible se llama iglesia local. Y hay miles de denominaciones. ¿Cuál denominación es la correcta? La que permanece en la doctrina, en la palabra de Dios. Todas esas iglesias, mormonas, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales y cualquier otra denominación, cualquier denominación que no se ajusta a la Escritura, forma parte de la cristiandad. No importa si una iglesia como el CEBI sea una iglesia de sana doctrina. Dentro del CEBI van a haber personas verdaderamente salvas y personas que no. ¿Cómo yo reconozco quiénes son verdaderos y quiénes no? Por sus frutos. No estamos hablando de las almas que yo gané, porque yo no gano almas. Cristo es el que añade a la iglesia. Yo tengo frutos de justicia. Yo testifico, Dios añade. Un aspecto es, pero hay muchísimos. Fruto del Espíritu Santo no puede ser imitado. Y el principal de ellos es el amor. Si nosotros tenemos amor, la malicia va a quedar de lado. Dejar de lado las diferencias. Hay cosas que tenemos que soportarnos. A mí no me van a agradar todas las personas y todas las personas no me van a agradar o se van a agradar de mí, mejor dicho. Yo tengo que soportar. Yo tengo, y a medida que soy espiritual y que uno es espiritual, sufre el agravio, sufre la ofensa. Pasa por alto las ofensas que hacen los que están en la carne o los inconversos que se llaman creyentes. Pero mi misión, mi función, mejor dicho, es estar mirando a Cristo, centrarme en Él, crecer en la gracia y hacer su voluntad. El resto se encarga el Señor. Porque Dios a su debido tiempo va a manifestar quiénes son suyos y quiénes no. Dios a su tiempo va a exhibir en medio de la congregación quién es salvo y quién no. Dios a su tiempo va a ayudarnos a tomar la determinación, a apartar los que no son y quitarle del grupo. Dios purifica a su iglesia y los líderes, especialmente los ancianos, pastores que están a cargo, son los responsables de llevar a cabo esa acción. Hay autoridades puestas por Dios. Si nosotros aceptamos la palabra de Dios, se van a dar cuenta que la palabra de Dios dice eso. Mi autoridad son mis ancianos. Yo me sujeto a Él, siempre y cuando Él no me tiene o no me haga pecar. Yo le voy a rendir cuentas a Él y me voy a sujetar a Él y le voy a honrar a Él. ¿Es necesario que ustedes estén de acuerdo con ellos? No necesariamente. ¿Saben qué? Tenemos que estar de acuerdo, hermanos, doctrinalmente hablando. Hay decisiones que ellos van a tomar
Y nosotros no vamos a comprender porque no manejamos toda la situación. Manejamos una parte. La persona en sí que está al frente es lo mismo que cualquier persona, incluso con más errores. Pero yo les puedo decir una cosa: Dios dirige a la persona y Dios dirige a aquel que se deja guiar por sus autoridades también. Porque la autoridad en la iglesia no es el autoritativo, sino es aquel que hace cumplir lo que dice la autoridad de la palabra de Dios. Porque nuestra autoridad máxima y suprema es Cristo. Y por medio de su palabra dio directivas para la iglesia, y las autoridades son personas que tienen que ejercer esa autoridad de la palabra de Dios. No como señorío, sino como cuidando a la grey, con ánimo pronto. Y en ese sentido, si yo no me pongo bajo la autoridad, yo estoy desafiando lo establecido por Dios. Y yo les puedo decir algo, a mí varias veces me pasó. Mis ancianos me dijeron, ¿sabes qué? Esto. No, pero tal cosa y tal cosa. Solamente el hecho de ignorar sus consejos me llevaron a tomar malas decisiones en mi vida personal, le estoy diciendo. Y pagué las consecuencias. Si la esposa no aprende a sujetarse a su esposo, está viviendo fuera de la voluntad de Dios. Dios no va a oír sus oraciones. Ella no va a tener la guía de Dios. Si el esposo no aprende a sujetarse a su autoridad y a Dios, también está saliendo del parámetro de la Escritura. Si los hijos no aprenden a sujetarse a sus padres, están saliendo de la voluntad de Dios, ya están viviendo sus propios caminos y las consecuencias están en puerta. La iglesia no es un juego. ¿Ustedes piensan que Cristo vino a morir en la cruz para que ustedes hagan lo que quieran? No, ¿verdad? La iglesia no es juego. Cristo nos dio su vida para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. ¿Quién me puede decir, podemos hacer lo que queremos en nuestras vidas? Muéstrenme en la Biblia, por favor, si hay algún aspecto en el donde la Biblia me dice, viví la vida como querés. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento no existe. Y lo peor de todo es que no terminamos de entender que va en contra de nuestras vidas. Entonces, el misterio del reino nos dice lo siguiente, que cuando el rey fuese públicamente presentado, iba a ser rechazado. ¿Pasó eso? Pasó. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el programa del reino profetizado queda suspendido temporalmente, pero no es por plan B. Ya estaba profetizado que iba a pasar así. Eso ya estaba en el plan de Dios. El evangelio fue eterno. Queda pospuesto para el milenio. Y nosotros estamos estudiando ese paréntesis de tiempo que se abrió entre el rechazamiento y la segunda venida del Mesías. A eso nosotros le llamamos el misterio del reino. Y es donde estamos nosotros. Misterio que antes nunca fue dicho, que los gentiles éramos coherederos juntamente con los judíos. Y de los dos pueblos hizo uno solo. Se establece una edad entonces entre su rechazamiento y el cumplimiento del propósito de la soberanía de Dios en su segunda venida. La forma de misterio del reino, por lo tanto, se refiere al tiempo entre las dos venidas de Cristo. Los misterios del reino de los cielos describen, atiendan esta parte, las condiciones que prevalecen sobre la tierra en ese periodo intermedio, mientras el rey está ausente. Iglesia, luego tribulación, y en medio de la tribulación va a estar la gran ramera, la iglesia apóstata consumada. El reino de los cielos entonces es una mezcla de bien y mal, verdad y falsedad. El reino de los cielos no es sinónimo de la iglesia. La iglesia forma parte del reino de los cielos, pero es distinta al mismo. El reino de los cielos es equivalente a nuestro término cristiandad. Está formado por todos los que profesan lealtad al rey, sea en verdad o en pretensión. ¿Tienen ustedes lealtad hacia el rey? ¿Son leales a Jehová de los ejércitos? ¿Son leales a Dios en sus vidas? El reino empieza con la siembra de la palabra en el día de Cristo y continúa hasta el fin de esta edad. Estas parábolas entonces delinean el programa de Dios y la oposición satánica durante esta edad. Habíamos dicho que la parábola enseña una verdad central. Cada una de estas parábolas nos está enseñando un aspecto concreto. En la parábola que estudiamos el culto pasado, habíamos hablado de la parábola del sembrador. Habíamos visto que había diferentes tipos de tierra. La tierra representaba el corazón de las personas. Cuando la semilla, que en esta parábola es la palabra de Dios, dice cae en una buena tierra,
da fruto. Vamos a estar repasando lo que dice la Escritura, ¿está bien? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Mateo 13:7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense que el problema no está en la semilla. La palabra de Dios no adulterada es perfecta. Cuando se predica el evangelio correcto, preciso, no significa que se van a convertir las personas. Quizás ninguna se convierta muchas veces, pero si hay buena tierra, va a dar fruto a su tiempo, y va a dar fruto 100, 60 y 30 por uno. Nuestro deber es predicar la palabra de Dios. Mateo 13, 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata. Fíjense que igual fue plantado, por más que no entiendan su principio. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, atiendan bien, al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Atiendan bien, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, no las riquezas, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelve infructuosa, no da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, pero ¿qué cosa? Y entiende la palabra. Y hay una afirmación súper enfática: da fruto. Fíjense que el primer campo no entendía la palabra. Los otros, ¿qué pasaron? Prendió la palabra, pero diferentes circunstancias externas de este mundo hicieron que no dé fruto. Pero en la buena tierra dice que la palabra fue sembrada y oyó y entendió. ¿Quién le hace entender? Dios. ¿Cuál es el resultado de la predicación efectiva de la buena semilla de la palabra de Dios? La persona entiende y da fruto. Lo que debe ser sembrado, el evangelio, el único mensaje con poder para salvación. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El evangelio, no mi prédica persuasiva, no mi capacidad de hablar, no los recursos humanos que podamos hacer. Tenemos que hacerlo mejor. Pero lo que es poder de Dios es la palabra, ¿sí? Ninguna otra cosa. No confiemos en nosotros. El mensaje del evangelio descansa sobre la palabra de Dios, por tanto llevará fruto según su propósito soberano. Y ese es el pasaje que dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Solo existe un verdadero evangelio, y ese evangelio es la locura de la predicación de la cruz. El creyente debe esforzarse para predicar el evangelio de la gracia. Tiene que haber un esfuerzo personal para cada uno de nosotros para poder hacer lo que nuestro Señor quiere que hagamos. ¿Te esforzás? Estamos hablando de vos y estamos hablando de mí. ¿Qué tanto me esfuerzo por testificar? Y miren que antes de testificar yo tengo que tener una vida que me respalde. Tengo que poner en orden mi vida. ¿De qué Cristo me voy a hablarle si mi vida es un desorden total? Tengo que arreglar mi situación en todo sentido. ¿O piensa que la gente no se da cuenta? Así que es un compromiso, sinceramente.
Es una vida, sinceramente. No es salir y hacer. La prédica del Evangelio es una vida, es un estilo de vida. El Evangelio es un mensaje doctrinal. El sembrador sembraba buena semilla y abundante, nunca mala semilla. No era algo suyo, sino tomado de lo que Dios le había dado. La evangelización va acompañada también de enseñanza completa. Dice el llamado, la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Se entiende? Predica y después viene discipulado. La semilla es la palabra de Dios, buena, abundante e incorruptible. Desead como niños recién nacidos la palabra de Dios o la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación. Pablo enseña que el Evangelio es un mensaje doctrinal que le llama la palabra o la doctrina de la cruz. Y aquí en pantalla pueden anotar todos estos versículos, pues no vamos a estar leyendo, porque es un repaso. El predicador ha de tener en cuenta que el mensaje a proclamar no es humano, sino es un mensaje divino, por lo que ha de ser respetado muy escrupulosamente. No podemos cambiar el mensaje. Vamos a abrir Gálatas 1, 11 al 12, por favor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. No es un mensaje humano, es un mensaje divino que ha de ser respetado. El trabajo de sembrar debe ser ejercido por todo creyente, por todos, sin distinción. No importa cuántos años en la fe tengas, no importa cuánto sepas hablar, tenés que saber que es una carga puesta por Dios en tu vida y en la mía. Ahora, si alguien tiene don de evangelismo, va a ser más efectivo, le va a ser más fácil hablar en público y va a testificar con más facilidad. Es un don que Dios da. Yo no puedo elegir los dones. No tengo el don, no testifico. No, disculpa. La palabra de Dios dice que todo creyente debe hacer. Tiene que presentar el mensaje, tiene que hacer la gran comisión. No tengo don de servicio. No, yo no muevo la silla, no es mi don. Yo soy caihuelo por mi temperamento, así que no puedo yo hacer. Que hagan mal el que tiene don de servicio. La gran comisión entonces es para todos. Todo creyente tiene esa obligación de obediencia al mandato del Señor. Ahora pregunta, ¿fueron todos los apóstoles por todo el mundo? Porque, ¿qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis enfáticamente testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles no se fueron por todas partes del mundo, ¿verdad que no? ¿Quién se fue por todas partes? Pablo. Los apóstoles trabajaron en todo lo que es Jerusalén, en todo lo que es Judea y en Samaria. Pero después Dios levantó, años después, al apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia en ese entonces. Y él fue instrumento para irse por todo el mundo. Así que yo no me tengo que ir por todo el mundo, salvo que Dios ponga en mí el llamado, andate como misionero a todo el mundo. ¿Dónde yo tengo que trabajar? A ver si alguien me puede decir. En la iglesia local. Hasta el día que Dios me diga, vas a ser misionero, y ponga ese llamado en mí. La evangelización no consiste solo en predicar un mensaje, sino en vivir una vida de testimonio que es un mensaje visible. Por ejemplo, en 1 Pedro 3, 1 al 2 manda a las mujeres que sean castas, respetuosas, sujetas a sus maridos, que sus adornos no sean lo externo, sino lo interno, de un corazón afable y apacible que des gran estima delante de Dios. Una predicación sin palabras. El testimonio de vida de las esposas debería ser un medio de evangelización. Cuanto más nuestras vidas como esposos reflejando el amor de Cristo que tiene por su iglesia. El oír la palabra pero no prestar atención para aplicarla a la vida nos hace presa fácil de Satanás. Acá venimos y nos preparamos y escuchamos mensajes de todos los tipos y los colores. Están grabados, pueden llevar en audio, pueden ver en videos, pueden ver por YouTube. Pero si no prestamos atención para aplicar en nuestras vidas, ¿de qué me sirve? De nada. Vamos a abrir 1 Pedro 5, 8 al 9, por favor. Sed sobrios y velad. El hecho de velar es prestar atención, estar despierto, ser cautelosos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual, miren la forma como nosotros tenemos que vivir nuestras vidas. Resistid firmes en ¿qué? En la fe. Muchos creyentes aceptan el mensaje de la palabra de Dios como algo bueno
innecesario. Solo son emociones. Las reciben con gozo, pero a la hora de practicarlas fallan. Y vamos a estar abriendo Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 22 y 25. Dice así, Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si sos solamente oidor de la palabra, ¿qué haces? Te engañás a vos mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su espejo, o en un espejo, su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Dejamos de obedecer la palabra de Dios y después cualquier otro tiene la culpa de que yo sea un amargado o una amargada. Esa es la realidad. Dejamos de lado la palabra de Dios y no somos bienaventurados en lo que hacemos. 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 4. Miren cómo Pablo le habla a los corintios. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 1 Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cómo sé si yo soy capaz o no? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, y no celo santo, no es celo por Dios, no es celo por la iglesia, no es celo por la escritura, sino celo amargo, contención en mi corazón. Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, en este caso en Corintios pasaba esto: yo ciertamente soy de Apolos, y el otro, yo soy de Pablo, o al revés. ¿No sois carnales? Hubo sectarismo en la iglesia de Corintios, grupismo por acá, grupismo por allá. Eso no es la iglesia. ¿Se acuerdan que estudiamos el trigo en la Santa Cena? Y que cada trigo, cada grano de trigo tiene que aportar su harina para formar el pan, el que compartimos en la Santa Cena. Acá los de Corintios estaban haciendo totalmente al revés. Y dice el 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a ¿qué? A su labor. ¿Y quién es el que le da la labor al creyente? Dios. Por tanto, en los dones que Dios me ha dado, me tengo que esforzar en la gracia del Señor y cumplir el ministerio que Dios me dio. Y se terminó. ¿Hay alguien mayor en la iglesia? No. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todo creyente comprometido con la palabra de Dios y con su Señor va a padecer persecución. Eso es bíblico. El cristiano comprometido muestra fidelidad de Dios aún
a costa de su propia vida, si es que la tiene que dar. Ese fue el caso de la iglesia de Esmirna, ¿se acuerdan? Y Cristo le decía, sé fiel hasta la muerte. Y hay hermanos en todas partes del mundo que están entregando sus vidas literalmente para ser quemados. Sobre el afán de este siglo, las preocupaciones mundanas, hay creyentes que en vez de servir a Dios, entregan todas sus fuerzas a las cosas de este mundo. Es necesario esforzarnos, es necesario trabajar, es necesario estudiar y hacer varias otras cosas, pero entregar todas mis fuerzas a las cosas del mundo a costa de la obra del Señor, no. Y buscamos posición social, algún nivel económico o intereses personales, sea lícito o ilícito. Todas estas cosas te apartan del verdadero propósito para el cual fuiste y fuimos creados: darle gloria a Dios. Y estas cosas, si no tienen el lugar correspondiente, se vuelven enemigos de nuestra familia, de nuestras vidas, de nuestras almas. Hay que poner en prioridad las cosas. Esta clase de creyente es como la hierba que está a punto de ser maldecida y quemada. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 12. Y lo más probable que este tipo de creyentes sean, ¿qué cosa? Cizaña, que vamos a estar estudiando en la próxima parábola que no vamos a poder ver hoy. Se nos fue el tiempo todavía. Vamos al capítulo 6 de Hebreos, versículo 4. Dice así, y atiendan lo que dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre la tierra y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a los verdaderos creyentes, dice así, versículo 9: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos duramente. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Fíjense, el escritor al libro de los Hebreos dice que el tono de sus cartas no es agradable, un tono fuerte. El tono de las epístolas de los apóstoles también son fuertes. Cuando Cristo predicaba era fuerte, la palabra de Dios es así. Pero dice, en cuanto a ustedes, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Y el versículo 10, que es clave para nuestras vidas, dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y yo le pregunto: Señor, ¿cómo puedo mostrar una obra de amor hacia tu nombre? Habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. El Señor me responde: ¿cómo yo demuestro amor hacia Dios? ¿Cómo? Sirviéndole a los santos diligentemente. No me sirvo a mí mismo. En eso consiste. Pablo dice que tenemos una deuda que siempre va a estar puesta. ¿Cuál es? El amarnos unos a otros. No es sentimentalismo barato, es amor genuino. Los afanes y sus preocupaciones suelen traer consigo el abandono de lo único necesario. El claro ejemplo es Marta y María. Hasta incluso Marta le llama la atención al maestro, a Jesús, y le dice: Jesús, ¿no te das cuenta? ¿Se entiende? Le quiere decir lo que tiene que hacer. ¿No te das cuenta que no me ayuda y tengo tantas cosas para hacer? En la cabeza de Marta, ¿qué era lo más importante? Los afanes, las cosas que eran tradicionalmente aceptables, que la mujer tenía que estar ocupada en esas cosas. Y Cristo no le dice: no, está mal lo que estás haciendo.
Le dice que María había escogido la mejor parte. Pónganse en la escena, hermanos. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Verbo hecho carne, estaba en su casa y ella estaba más preocupada en servir la comida que estar con el Señor. ¿No nos pasa a nosotros eso en nuestras vidas? Estamos más preocupados por cosas insignificantes de esta vida que del Señor de la obra. Hay muchas veces que usamos de excusa la obra y el afán de la obra y nos olvidamos del Señor de la obra. Dios quiere que sirvamos al Señor de la obra. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No nos olvidemos del Señor de la obra. Lo más importante para nuestras vidas, mi relación con Dios, mi comunión con Dios, mi entrega personal a Él. Yo lo necesito. Él no necesita, yo necesito, imperativamente. Y ahí voy a ser bienaventurado en lo que haga. Estás con mucho afán y dejaste lo más importante. ¿Sabe cuál es la solución? Tuya y mía. Arrepentite y volvé a hacer tus primeras obras. Volvé a tenerle a Cristo como prioridad en tu vida. Que Él sea lo más importante. No andemos detrás de las añadiduras, el engaño de las riquezas. El Señor dijo que el problema era el afán del siglo, no el siglo. Tampoco dijo que eran las riquezas, sino el engaño de las riquezas. Un creyente puede ser rico y no dejarse engañar por la riqueza. O puede ser pobre y no tener como objetivo de vida enriquecerse. Porque están los dos extremos. Hay pobres que viven más afanados que los ricos que tienen plata. Y su objetivo de vida es enriquecerse. Ambas cosas están mal. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo otro será añadido. Si Dios te quiere añadir, la proporción que Él quiera es otra cosa. Pero nosotros muchas veces queremos darle una manito a Dios y permitir que añadirnos más cosas, y queremos apurar su mano y no esperamos el tiempo de Dios y vamos detrás de esas cosas en sacrificio de la obra, en sacrificio de su palabra, y dejando de lado a Dios, y pensamos que vamos a ser bienaventurados. ¿Y saben qué pasa? Lo que dice en Timoteo: somos traspasados a muchos dolores, porque raíz de todos los males el amor al dinero, y muchos por causa de eso se extraviaron de la fe. Hicieron desastres en sus vidas, en su familia y en sus economías, por no saber invertir las cosas conforme a los principios bíblicos, por no esperar el tiempo de Dios para que Dios provea. Dios a su tiempo provee. ¿Y saben cómo provee? En paz. Pero vamos a terminar. Santiago capítulo 5, 1 al 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagada por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, o sea, vivieron de una manera de libertinaje. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos míos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que sea vuestro sí, sí, y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas.
¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En aquel entonces, el remedio que existía normal era el aceite. Y la oración de fe salvará de la enfermedad al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay veces que nosotros no confesamos nuestros pecados, no a un ser humano, a Dios, y no nos podemos levantar. Y no nos vamos a levantar hasta que confesemos nuestros pecados al Señor y empecemos a caminar bien. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, algún hermano de verdad se extravió y no está obedeciendo más a la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá. Elegir restaurarle a la persona, así como Cristo nos restaura a nosotros. Elegí lo bueno. No nos dejemos llevar por las emociones del momento. No nos manejemos por emociones. Perdonemos, insistamos, aguantemos, suframos por Cristo. Tiene gran valor delante de Dios, galardones. Cristo hizo así con nosotros. Cristo así hizo en su tiempo. Le maldecían y Él bendecía. Nunca pagó mal por mal. Siempre dio bien por mal. Y hasta el día de hoy es así con nosotros. ¿Cuántos de nosotros pecamos contra Él? Siempre le fallamos. El creyente espiritual es el que se mantiene dando frutos, ya que para eso fue puesto.